Ahora que ya sabemos un poco lo que son las proporciones, vamos a definir lo que son las semejanzas. En primera instancia vamos a definir lo que es la semejanza de polígonos. Y simplemente vamos a decir lo siguiente: que dos polígonos son semejantes y tienen el mismo número de vértices y además cumplen que cada uno de los ángulos de un polígono es congruente con el del otro polígono. Y los lados de cada polígono son proporcionales. Es decir, si tenemos lo siguiente: tenemos dos polígonos, tienen el mismo número de vértices, además tienen sus ángulos congruentes, este es congruente con este con este y así sucesivamente, y además tenemos que se conservan estas proporciones, es decir, que este lado es a este que le corresponde, como este es a este que le corresponde, como este es a este y así sucesivamente. En forma intuitiva, lo que significa ser semejante es que simplemente es como si fuera el mismo polígono pero de un tamaño más pequeño o de un tamaño más grande. El tamaño depende de la proporción. Por ejemplo, si aquí la proporción es 2/1, significa que este polígono es 2 veces más grande que este. Ahora, nosotros en general no trabajamos sobre polígonos, trabajamos sobre triángulos, que es lo que más utilizamos. Entonces vamos a definir la semejanza para triángulos, que es un caso particular de esta semejanza de polígonos. Entonces, la semejanza de triángulo la vamos a definir así: dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes respectivamente y sus lados son proporcionales. Es decir, lo siguiente: tenemos dos triángulos, tenemos que cada ángulo de este es congruente con cada ángulo del otro y los lados correspondientes a estos ángulos van a ser proporcionales. Entonces vamos a decir que estos dos triángulos son semejantes y lo escribiremos de la siguiente manera: el triángulo ABC va a ser semejante, con solo esta rayita, al triángulo DEF. Ahora, para esta semejanza de triángulos se cumplen algunas propiedades que en general se cumplen para casi todas las cosas que hemos definido, y son las siguientes. Tenemos la primera, que es la propiedad de la reflexividad. ¿Qué tenemos con la propiedad de la reflexividad? Que cada triángulo es semejante con sí mismo. Es decir, aquí tenemos el triángulo ABC y aquí tenemos el mismo triángulo ABC. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Recuerden que si es el mismo triángulo, pues va a tener sus ángulos congruentes porque son los mismos. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Que este segmento es a este, es decir, AC sobre AC, esto nos va a dar 1, porque es la misma medida. Ahora, lo mismo pasa con los otros. CB sobre CB también nos da 1. Y la otra es que AB sobre AB también nos va a dar 1. Es decir, todos estos van a ser iguales. CB, CB y AB, AB. Entonces, por la definición que teníamos de triángulos semejantes, este triángulo va a ser semejante con este. Es decir, cada triángulo es semejante con sí mismo. Ahora vamos a ver la otra propiedad, que es la propiedad de la simetría. Recordemos la simetría. Si un triángulo es semejante con este otro triángulo, entonces también se cumple al revés. Es decir, si el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, entonces el triángulo DEF es semejante con el triángulo ABC. Entonces, ¿qué tenemos? Recuerden que como son semejantes, vamos a tener que sus ángulos van a ser congruentes. Y además vamos a tener esto. Es decir, si aquí tenemos esta semejanza, vamos a tener que se van a dar estas proporciones. Ahora, ¿cómo mostramos esto? Pues recuerden que las proporciones las podemos invertir. Es decir, aquí DFAC va a ser igual a FECB y esto va a ser igual a DE sobre AB. Y entonces observen, nos quedaron que los ángulos de este eran congruentes con los de acá y que las proporciones se dan. Es decir, todos sus lados son proporcionales. Entonces ahí se cumple la simetría.
Ahora veamos la última propiedad, que es la propiedad de la transitividad. La transitividad nos dice lo siguiente, que si este triángulo ABC es semejante con el DEF y este DEF es semejante con el triángulo GHI, entonces este triángulo ABC va a ser semejante con el GHI. Recuerden que la transitividad siempre va a ser como un puente entre estas dos cosas. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Recordemos que este triángulo es semejante con este. Entonces estos ángulos son congruentes. Pero lo mismo va a pasar con este. Como este es congruente con este, como este ángulo es semejante con este, vamos a tener que este ángulo también va a ser congruente con este. Y así pasa para el resto de los ángulos. Entonces observemos que este ángulo de aquí, que es el ABC, va a tener congruentes los ángulos con este triángulo de aquí. Es la primera parte que necesitamos. Ahora va las partes de las semejanzas. Pero eso es fácil de observar. No los vamos a escribir porque hay muy poco espacio. Pero es lo siguiente. Este es a este y este es a este. Entonces vamos a hacer solo una. Nosotros tenemos que AC es a DF, como este CB es a este, que es FE. Ahora, con este triángulo también tenemos lo mismo. Tenemos que DF es AGI, como FE es a IH. Y observen lo siguiente, nosotros podemos pasar este hacia aquí y nos va a quedar que AC es a CB, como DF es a FE. Ahora lo mismo podemos hacer aquí. Aquí nos va a quedar que IH es a GI, como FE es a DF. Ahora observen que estos son como iguales, pero están al revés. Entonces simplemente los volteamos. Nosotros podemos cambiar esto de acá. Vamos a borrar estos triángulos para que observemos lo que nos queda. Nos va a quedar aquí entonces que GI sobre IH va a ser igual a DF sobre FE. Pero observen, este DF-FE es lo mismo de aquí. Y esto también, es decir, vamos a tener por transitividad que AC sobre CB va a ser igual a GI sobre IH. Y nuevamente nosotros podemos cambiar este por este. Entonces nos va a quedar aquí que AC sobre GI va a ser igual a CB sobre IH. Y entonces ahí se nos daría una proporción. Las otras proporciones se dan de la misma manera, siguiendo estos mismos pasos. Entonces ahí mostramos que se cumple la transitividad para triángulos semejantes. Ahora, observen que para encontrar que dos triángulos son semejantes debemos encontrar 6 cosas. 3 ángulos que sean congruentes y 3 lados que sean proporcionales. Es algo parecido a lo que teníamos con congruencias. Entonces se nos ocurre de alguna manera pensar en algunos criterios que nos permitan ahorrar algunos elementos encontrados. Recuerden que para congruencias debíamos encontrar 6, pero en general habían ciertos criterios que nos permitían, a partir de encontrar solo 3 de esos 6 elementos, concluir que eran congruentes. Para la semejanza también pasa lo mismo. Van a ver algunos criterios de semejanza de triángulos. A partir del próximo video los mostraremos.